A lo largo de la historia, algunos casos de desapariciones nos han dejado con más preguntas que respuestas. Personas comunes que, de un momento a otro, parecen desvanecerse en el aire, dejando atrás rastros que nunca logran completar el rompecabezas. Lo que une a estos casos es su capacidad para desafiar la lógica y convertirse en un enigma que atraviesa generaciones. Hoy vamos a explorar dos historias separadas por tiempo, espacio y circunstancias, pero con algo en común. Ambas dejaron a la humanidad con un vacío imposible de llenar. Por un lado, el misterio de Cynthia Anderson, una joven secretaria que desapareció de su oficina en Ohio en 1981, dejando tras de sí una serie de detalles inquietantes que parecen sacados de una novela de suspenso. Por el otro, el caso de Michael Rockefeller, heredero de una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, quien desapareció en 1961, en las remotas selvas de Papúa Nueva Guinea, mientras buscaba conexiones culturales con una tribu local. Dos vidas completamente diferentes, pero unidas por el misterio de su ausencia. ¿Qué pasó realmente con Cynthia Anderson y Michael Rockefeller? Acompáñanos en este recorrido por las pistas, teorías y preguntas que rodean estos casos. Quizás juntos podamos acercarnos a alguna respuesta. La desaparición de Cynthia Anderson, un misterio en una oficina vacía. El 4 de agosto de 1981 comenzó como un día cualquiera en Toledo, Ohio. Cynthia Anderson, una joven de 20 años, llegó temprano a su trabajo como secretaria en una oficina legal. Era conocida por ser una empleada responsable, amable y dedicada, con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, ese día su rutina tomó un giro inquietante cuando sus compañeros de trabajo llegaron horas más tarde y encontraron la oficina vacía. No había señales de lucha ni desorden. Lo único que quedó de Cynthia fue su bolso cerrado y colocado cuidadosamente bajo su escritorio, y las luces y la radio de la oficina aún encendidas. Era como si hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién era Cynthia Anderson? Cynthia Anderson era una joven reservada, trabajadora y profundamente religiosa. Sus compañeros la describían como amable y responsable, alguien que rara vez se apartaba de su rutina. Vivía con sus padres, quienes compartían sus creencias religiosas y su estilo de vida tranquilo. Sin embargo, en los meses previos a su desaparición, Cynthia había mostrado comportamientos inusuales. Por ejemplo, había mencionado tener miedo de algo o alguien, aunque nunca explicó exactamente qué era lo que le pasaba. Este detalle, que en su momento pasó desapercibido, se convertiría en una pieza clave para entender las posibles causas de su desaparición. Los últimos momentos conocidos. La mañana del 4 de agosto de 1981, Cynthia llegó puntualmente a la oficina legal donde trabajaba. Como de costumbre, fue la primera en entrar y preparar todo para el día. No había nada fuera de lo normal, excepto un pequeño detalle que sus colegas notaron más tarde. Una copia de la novela The Eyes of Darkness, abierta en un pasaje que describía la desaparición de una mujer. A las 9 de la mañana, un cliente llegó a la oficina, pero Cynthia no estaba allí para atenderlo. Los abogados que trabajaban con ella asumieron inicialmente que había salido momentáneamente, tal vez a hacer un recado. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y no volvía, la preocupación comenzó a crecer. Cuando uno de los abogados revisó su escritorio, encontró su bolso cuidadosamente guardado, algo que descartaba la posibilidad de que se hubiera ido intencionalmente. Su coche seguía estacionado afuera, y no había señales de que hubiera tomado alguna pertenencia personal. Fue en ese momento cuando decidieron llamar a la policía. La investigación y los primeros hallazgos. Cuando la policía llegó al lugar, notaron de inmediato la ausencia de señales de lucha o cualquier indicio de un secuestro violento. La oficina estaba en perfecto orden, lo que hacía que la desaparición de Cynthia fuera aún más desconcertante. Se interrogó a los vecinos y a los dueños de los negocios cercanos, pero nadie había visto nada fuera de lo común. La única pista potencial era una nota que supuestamente había dejado Cynthia en su escritorio semanas antes, escrita en forma de broma, donde decía: hoy podría ser el día.
En ese momento, lo que parecía ser una nota sin importancia empezó a cobrar un significado más oscuro. ¿Había Cynthia predicho su propia desaparición o era solo una coincidencia macabra? El comportamiento inusual de Cynthia antes de desaparecer. En los meses previos a su desaparición, Cynthia había comenzado a mostrar comportamientos que preocupaban a quienes la conocían. En varias ocasiones mencionó que sentía que alguien la estaba siguiendo. Incluso había recibido llamadas telefónicas raras en la oficina, aunque nunca compartió con claridad el contenido de esas conversaciones. Por si fuera poco, Cynthia había comenzado a cerrar las persianas de la oficina y a mantenerse alerta, como si temiera que alguien pudiera estar observándola. Su familia notó también que, en las semanas previas, estaba más ansiosa y reservada de lo habitual. Sin embargo, cuando intentaron hablar con ella, Cynthia minimizó sus temores y aseguró que todo estaba bien. Estos detalles, que parecían aislados en su momento, llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que Cynthia estuviera siendo acosada o amenazada. Las teorías sobre su desaparición. Teoría 1. Acoso y secuestro. La teoría más probable es que Cynthia fue víctima de un acosador que finalmente llevó a cabo su plan. Los comportamientos raros de Cynthia antes de desaparecer, junto con su creciente paranoia, sugieren que podría haber estado consciente del peligro inminente. Teoría 2. Fuga voluntaria. Otra hipótesis planteó que Cynthia había decidido abandonar su vida. Su familia y amigos, sin embargo, descartaron la teoría, ya que ella era extremadamente cercana a sus padres y nunca había mostrado intenciones de escapar de su entorno. Además, no se encontró evidencia de que hubiera planeado irse, como dinero retirado o pertenencias faltantes. Conexión con un caso criminal. Teoría 3. Una de las teorías más inquietantes apunta a la posibilidad de que Cynthia estuviera involucrada sin saberlo en un caso relacionado con su trabajo en la oficina legal. Algunas personas especularon que ella pudo haber sido secuestrada para evitar que revelara información sobre un caso sensible o comprometedor. Teoría 4. Tráfico de personas. Aunque menos explorada en su momento, la hipótesis de que Cynthia fue víctima de una red de tráfico humano también se barajó, dada la falta total de pistas sobre su paradero, el impacto y el caso abierto. A pesar de décadas de investigación, la desaparición de Cynthia Anderson sigue siendo un caso abierto. Su familia nunca dejó de buscar respuestas, y su historia ha pasado a formar parte de los misterios más inquietantes de la historia reciente de los Estados Unidos. Hoy, el nombre de Cynthia es un recordatorio de cómo, en cuestión de minutos, una vida puede desvanecerse sin dejar rastro. Su oficina, una vez un espacio lleno de rutinas y sueños, se convirtió en el escenario de un misterio que todavía clama por respuestas. La desaparición de Michael Rockefeller, el heredero perdido en la selva. En noviembre de 1961, Michael Rockefeller, de 23 años, desapareció en uno de los lugares más remotos y peligrosos del planeta, la región del río Asmat, en Papúa Nueva Guinea. Como miembro de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, su desaparición no solo dejó un vacío en su familia, sino que se convirtió en un misterio mundial que sigue desconcertando a investigadores y curiosos hasta el día de hoy. Michael no era un joven ordinario. Era el hijo del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, y miembro de una dinastía que simbolizaba poder y riqueza. Sin embargo, en lugar de vivir una vida cómoda y predecible, Michael eligió un camino diferente: explorar culturas remotas y documentar formas de vida que estaban desapareciendo en el mundo moderno. Lo que comenzó como una expedición cultural se transformó en uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. ¿Qué ocurrió con Michael Rockefeller? ¿Fue víctima de un accidente, un ataque o algo más oscuro? ¿Quién era Michael Rockefeller? Michael Rockefeller no era el típico heredero de una familia millonaria. Aunque su apellido estaba asociado con una de las fortunas más grandes del mundo, Michael tenía un espíritu inquieto y curioso. Había estudiado historia y economía en la Universidad de Harvard, donde desarrolló una pasión por la antropología y las culturas indígenas. Después de graduarse, decidió unirse a una expedición patrocinada por el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard, cuyo objetivo era explorar las tribus de Papúa Nueva Guinea y recolectar artefactos para su conservación. Michael estaba especialmente fascinado por el pueblo Asmat, una tribu conocida por su intrincado arte tallado en madera y sus prácticas culturales únicas. Aunque los Asmat vivían en una de las regiones más aisladas del mundo, Michael vio en ellos una belleza y complejidad que quería compartir con el resto del mundo.
Este interés lo llevó a emprender un viaje que lo cambiaría para siempre. Los últimos momentos conocidos. El 17 de noviembre de 1961, Michael Rockefeller estaba viajando en una canoa junto con el antropólogo René Weising, 2 guías locales y una colección de artefactos que habían recolectado. Estaban en el río Asmat, una región remota conocida por su terreno inhóspito y la presencia de tribus con costumbres que intimidaban a los forasteros. En algún punto del viaje, la canoa volcó, dejando a Michael y a sus acompañantes varados en el agua. Aunque los guías locales decidieron nadar hasta la orilla en busca de ayuda, Michael y René se quedaron con la canoa, flotando a la deriva durante horas. En la madrugada del 19 de noviembre, Michael tomó una decisión arriesgada. Convencido de que podía alcanzar la orilla nadando, ató 2 bidones de gasolina a su cintura para usarlos como flotadores y se lanzó al río. Estas fueron las últimas palabras que le dijo a René: "Creo que puedo hacerlo". Michael desapareció en las aguas del río Asmat y nunca más se volvió a saber de él. La investigación y las teorías del caso. Cuando Michael Rockefeller no regresó, se inició una búsqueda masiva que involucró a las autoridades locales, el gobierno estadounidense e incluso a la familia Rockefeller. Equipos de rescate peinaron las orillas del río Asmat. Helicópteros sobrevolaron la región y se desplegaron barcos para rastrear cada rincón del área. Sin embargo, después de días de búsqueda intensiva, no se encontró ni un solo rastro de Michael. Con el tiempo comenzaron a surgir teorías sobre lo que realmente pudo haberle sucedido al joven explorador. Estas teorías se dividen principalmente en 3 escenarios: el accidente, el ataque animal y el encuentro con la tribu Asmat. Teoría número 1, la teoría del accidente. La teoría más simple y ampliamente aceptada por los investigadores es que Michael se ahogó en el río. El Asmat es conocido por sus fuertes corrientes, cocodrilos y tiburones toro, lo que hace que cruzarlo sea extremadamente peligroso. Aunque Michael llevaba bidones de gasolina para flotar, las corrientes del río y el agotamiento físico podrían haberle pasado factura. Además, las temperaturas extremas y la falta de experiencia en este tipo de entornos habría dificultado aún más sus posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, esta teoría deja una pregunta importante sin respuesta. ¿Por qué nunca se encontró su cuerpo ni ninguna de sus pertenencias flotando en el río? El ataque de animales salvajes. Teoría número 2. El río Asmat no solo es peligroso por sus corrientes, sino también por los depredadores que lo habitan. Cocodrilos de agua salada, tiburones toro y serpientes gigantes son comunes en la región. Una posibilidad es que Michael fuera atacado por uno de estos animales mientras intentaba cruzar el río. Sin embargo, al igual que con la teoría del accidente, no se encontraron restos de Michael ni señales de un ataque, lo que deja abierta la puerta a otras explicaciones. Teoría número 3. La teoría del encuentro con los Asmat. La teoría más controvertida, pero también la más intrigante, es que Michael llegó a la orilla y fue capturado por la tribu Asmat. En la época de su desaparición, algunas tribus de la región aún practicaban el canibalismo y rituales de venganza, especialmente si consideraban que un extranjero había violado sus territorios sagrados. Según esta teoría, Michael pudo haber sido visto como una amenaza o como una oportunidad para cumplir sus creencias ancestrales. A lo largo de los años, algunos exploradores e investigadores han reportado haber escuchado historias de miembros de la tribu que mencionaban a un hombre blanco que llegó a la aldea y nunca se fue. Estas historias, aunque intrigantes, no han podido ser corroboradas con evidencia tangible. Los avances recientes y los misterios que persisten. A pesar de los avances en tecnología y los esfuerzos continuos por resolver el caso, la desaparición de Michael Rockefeller sigue siendo un misterio. En los años posteriores a su desaparición, su familia evitó hablar públicamente sobre el tema, lo que alimentó aún más las especulaciones. En 2014, un libro titulado Savage Harvest de Carl Hoffman revivó el interés en el caso. Hoffman afirmó haber encontrado pruebas de que Michael podría haber sido capturado y asesinado por los Asmat como parte de un ritual de venganza. Sin embargo, la falta de evidencias concluyentes deja al caso en el terreno de las conjeturas. Un legado inquietante. Hoy, la desaparición de Michael Rockefeller es un recordatorio de cómo incluso el poder y la riqueza no pueden protegernos de los peligros del mundo desconocido. Su vida y su legado
han inspirado a generaciones de antropólogos y exploradores, pero también han dejado una pregunta que puede nunca tenga respuesta. ¿Qué pasó realmente con Michael Rockefeller? La desaparición de Jeremy Vargas, un niño que jugaba al sol. El 10 de marzo de 2007, Jeremy Vargas, un niño de 7 años, desapareció mientras jugaba cerca de su casa en Vecindario, una localidad apacible en Gran Canaria, España, a plena luz del día, sin que nadie escuchara un grito ni viera nada sospechoso. Jeremy se desvaneció, dejando a su familia y a toda una comunidad en estado de shock. El caso no solo conmocionó a España, sino que también atrajo la atención internacional por el misterio que rodea su desaparición y la incertidumbre que aún persiste. ¿Quién era Jeremy Vargas? Jeremy Vargas era un niño alegre y lleno de alegría, que vivía con su familia en el barrio de Los Llanos, Vecindario. Era el segundo de 3 hermanos y su familia lo describía como un niño cariñoso con una pasión por explorar y jugar al aire libre. Siempre estaba rodeado de amigos, y esa tarde soleada de marzo no fue la excepción. El vecindario donde vivía Jeremy era considerado un lugar tranquilo, donde los niños podían jugar sin preocupaciones. Nadie imaginó que en un lugar tan seguro podría ocurrir una tragedia como la que estaba por desarrollarse. Los últimos momentos conocidos. Era un sábado 10 de marzo de 2007, una tarde cálida y soleada que invitaba a los niños del vecindario a salir a jugar. Jeremy, como solía hacer los fines de semana, estaba en un terreno arenoso cerca de su casa, jugando con sus primos y otros niños del barrio. Su abuela lo observaba a la distancia desde la ventana de la vivienda familiar, asegurándose que estuviera a salvo. La escena era típica de un barrio tranquilo: risas infantiles, niños corriendo detrás de una pelota, vecinos entrando y saliendo de sus casas. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, en un momento que nadie pudo precisar con exactitud, Jeremy desapareció. Su abuela, al mirar nuevamente hacia el lugar donde lo había visto jugando, ya no pudo encontrarlo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. En un principio la familia asumió que Jeremy podría haberse ido con algún amigo del vecindario o que quizá se había escondido en alguna parte durante algún juego. Pero a medida que pasaban los minutos y no aparecía, la preocupación comenzó a crecer. Los gritos de su nombre resonaron por el barrio, mientras los vecinos se unían rápidamente a la búsqueda. Revisaron patios, garajes, callejones y cualquier lugar donde un niño curioso pudiera haberse metido, pero no encontraron rastro alguno de él. Lo más desconcertante de su desaparición fue la ausencia de cualquier testigo directo. Nadie vio a Jeremy alejarse ni escuchó gritos o ruidos inusuales. Esto llevó a pensar que su desaparición pudo haber ocurrido en cuestión de segundos, durante un breve descuido de los adultos que lo vigilaban. El terreno donde jugaba era abierto y visible desde varias casas, lo que hacía aún más difícil entender cómo alguien pudo llevárselo sin que nadie lo notara. La sensación de desasosiego comenzó a extenderse. A medida que avanzaba la tarde y caía la noche, se hizo evidente que algo mucho más grave había pasado. La familia decidió llamar a la policía para reportar oficialmente la desaparición, y el vecindario entero se movilizó para buscarlo. Las horas iniciales de la búsqueda serían críticas, pero también llenas de incertidumbre. La búsqueda y los primeros avances de la investigación. Tan pronto como la familia de Jeremy alertó a las autoridades, la respuesta fue rápida. Esa misma noche, policías locales, vecinos y familiares comenzaron una búsqueda masiva en el vecindario de Los Llanos. Se utilizaron perros rastreadores y linternas para recorrer cada rincón de la zona, desde casas abandonadas hasta áreas cercanas con vegetación más densa. A pesar de estos esfuerzos iniciales, no se encontraron rastros de Jeremy. Con el amanecer del 11 de marzo, la desaparición de Jeremy ya no era solo un asunto local. La Guardia Civil se unió a la investigación, desplegando equipos especializados en casos de desapariciones infantiles. En cuestión de días, el caso comenzó a atraer la atención mediática nacional, lo que impulsó aún más la movilización de recursos. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron la zona, mientras buzos inspeccionaban pozos y depósitos de agua cercanos. Se revisaron más de 100 kilómetros cuadrados alrededor del lugar donde fue visto por última vez, pero no se encontró ninguna pista que indicara su paradero. El vecindario, que había sido un lugar tranquilo y seguro, se convirtió en un centro de operaciones lleno de policías, periodistas y voluntarios. La familia de Jeremy, desesperada por encontrar respuestas, no descansó un solo momento. Los padres del niño, Itaiza Suárez y Juan Francisco Vargas,
hicieron numerosos llamamientos públicos, pidiendo ayuda para localizar a su hijo. Por favor, si alguien sabe algo, cualquier detalle, que nos lo diga. Necesitamos a nuestro hijo de vuelta, repetía su madre entre lágrimas en cada entrevista. A medida que pasaban los días, las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a surgir. La policía manejó varias hipótesis, siendo la más preocupante la de un posible secuestro. Testigos afirmaron haber visto un coche blanco sospechoso merodeando por la zona en el momento en que Jeremy desapareció. Este dato se convirtió en una de las principales líneas de investigación, pero identificar al vehículo o a su conductor resultó ser una tarea extremadamente difícil. El tiempo transcurría, y aunque las fuerzas de seguridad ampliaron la búsqueda a otras islas del archipiélago, canario e incluso a la península ibérica, no lograron encontrar ninguna pista sólida. La falta de evidencias claras comenzó a frustrar a los investigadores y a llenar a la familia de Jeremy de angustia. Cada día que pasaba sin respuestas hacía que las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieran poco a poco. Las teorías principales y los desarrollos posteriores en el caso. Con el paso de las semanas y la falta de avances significativos, las autoridades comenzaron a centrarse en posibles teorías que explicaran lo que pasó con Jeremy Vargas. Entre las principales hipótesis, el secuestro se mantuvo como la más probable, especialmente por el testimonio de testigos que mencionaron haber visto un coche blanco, posiblemente un Opel Corsa o similar, rondando el vecindario el día de la desaparición. Este dato llevó a la policía a interrogar a decenas de personas que conducían vehículos similares en Gran Canaria. Sin embargo, ninguno de los interrogados proporcionó información relevante. A pesar de esto, el coche blanco siguió siendo una pieza clave en el rompecabezas. El propietario de un taller mecánico local informó haber reparado un coche con características similares poco después de la desaparición, pero no se pudo vincular directamente al caso. Otra línea de investigación apuntó a posibles agresores sexuales en la zona. La policía revisó los registros de delincuentes sexuales conocidos en Canarias, algunos de los cuales habían sido acusados previamente de abuso de menores. Aunque se realizaron numerosas entrevistas y registros domiciliarios, no surgió ninguna conexión concluyente con la desaparición de Jeremy. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores y teorías más especulativas. Algunas personas sugirieron que Jeremy pudo haber sido víctima de una red de tráfico de menores, mientras que otros insinuaron que el niño podría haber sufrido un accidente y su cuerpo haber sido ocultado por miedo a las repercusiones legales. Estas hipótesis nunca pudieron ser corroboradas con pruebas. El caso sufrió un giro inesperado en el año 2012, cuando se produjo la detención de Antonio Ojeda, conocido como El Rubio, un hombre con antecedentes penales por abuso infantil. Ojeda había vivido cerca del vecindario de Los Llanos en el momento de la desaparición de Jeremy, y fue señalado por un testigo como alguien que podía estar relacionado con el caso. Además, la descripción de su vehículo coincidía parcialmente con la del coche blanco buscado por la policía. Aunque El Rubio fue investigado extensamente y se le vinculó con otros casos de abusos, nunca se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo directamente en la desaparición de Jeremy. A pesar de esto, su arresto reavivó el interés mediático y las esperanzas de la familia de obtener respuestas. Lamentablemente, después de más de una década de investigación, el caso sigue sin resolverse. El impacto en la familia y la comunidad. La desaparición de Jeremy Vargas dejó una cicatriz profunda en su familia y en toda la comunidad de Gran Canaria. Durante los primeros años, sus padres, Itaiza Suárez y Juan Francisco Vargas, se convirtieron en el rostro de la lucha incansable por encontrar a su hijo. Organizaron vigilias, concedieron entrevistas y trabajaron junto con la policía para mantener el caso vivo en la memoria colectiva. La madre de Jeremy ha declarado en múltiples ocasiones que nunca ha perdido la esperanza de encontrar a su hijo. No importa cuántos años pasen, siempre lo buscaremos, afirmó en una entrevista reciente. Sin embargo, la presión mediática y la falta de respuestas también han pasado factura emocional y psicológica a la familia, que vive con el peso de la incertidumbre día tras día. En cuanto a la comunidad, la desaparición de Jeremy marcó un antes y un después. Vecindarios que solían ser tranquilos y seguros comenzaron a vivir con miedo y desconfianza. Las familias cambiaron las rutinas y los niños dejaron de jugar libremente en las calles. El caso se convirtió en un recordatorio de lo vulnerables que pueden ser incluso los lugares más seguros. Avances recientes y un caso abierto. A lo largo de los años, la investigación del caso de Jeremy ha sido reabierta en varias ocasiones gracias a nuevas pistas y avances tecnológicos.
En 2022 las autoridades volvieron a revisar pruebas antiguas con técnicas de análisis forenses más avanzados, en un intento por descubrir cualquier rastro que hubiera pasado desapercibido en el pasado. A pesar de estos esfuerzos, los resultados no arrojaron nuevas evidencias concluyentes. Más recientemente, en 2023, se recibieron testimonios de testigos que aseguran haber visto a un hombre que encajaría con la descripción de Antonio Ojeda cerca del lugar de los hechos en el momento de la desaparición. Aunque estas declaraciones fueron consideradas relevantes, no se ha logrado obtener pruebas sólidas que puedan incriminar directamente a El Rubio u otra persona. El caso de Jeremy Vargas sigue siendo oficialmente abierto. La Guardia Civil ha reiterado que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para resolver el misterio. Mientras tanto, la familia de Jeremy continúa viviendo con la esperanza de que algún día se descubra la verdad. La desaparición de Juan Pedro Martínez, el enigma del niño de Somosierra. El 24 de junio de 1986, una tragedia en la carretera Somosierra, en España, marcó el inicio de uno de los misterios más desconcertantes del país. En un accidente de camión cisterna, Juan Pedro Martínez, un niño de 10 años, desapareció en circunstancias que hasta el día de hoy nadie puede explicar. A pesar de la gravedad del siniestro y de la posterior investigación, el paradero del niño sigue siendo un enigma. Este caso, conocido como el niño de Somosierra, no solo desafía la lógica, sino que también ha generado múltiples teorías y especulaciones a lo largo de los años. Juan Pedro Martínez Gómez era un niño tranquilo, bondadoso y muy unido a su familia. Nacido en una pequeña localidad de Murcia, España, era el único hijo de Andrés Martínez y Carmen Gómez, quienes trabajaban como transportistas. A pesar de que solía quedarse en casa mientras sus padres trabajaban, aquel 24 de junio de 1986, la familia decidió llevarlo con ellos en un viaje especial a Bilbao. El camión cisterna que conducía a Andrés estaba cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico, un material altamente peligroso. Sin embargo, para Juan Pedro aquel viaje era una aventura emocionante, ya que tenía la oportunidad de viajar con sus padres y descubrir nuevos lugares. Ninguno de ellos imaginaba que esa sería la última vez que estarían juntos. El accidente en el puerto de Somosierra. El viaje hacia Bilbao transcurría sin problemas hasta que la familia alcanzó el puerto de Somosierra, una zona montañosa en la provincia de Madrid conocida por sus peligrosas curvas y pronunciadas pendientes. Era una madrugada fría y el camión cisterna que transportaba ácido sulfúrico descendía a gran velocidad. Según testigos, el vehículo realizó varias frenadas bruscas, como si el conductor estuviera tratando de evitar un choque inminente. Sin embargo, el control se perdió. A las 6:30 de la mañana, el camión cisterna colisionó violentamente contra otro vehículo y volcó, causando una explosión que liberó el ácido sulfúrico, quemando gran parte de la escena y dificultando el acceso al lugar. El accidente fue devastador, dejando a los padres de Juan Pedro, Andrés y Carmen, muertos en el acto. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de los dos adultos, pero no había rastro de Juan Pedro. Las autoridades inicialmente pensaron que su cuerpo podría haber sido completamente disuelto por el ácido sulfúrico, pero esta teoría fue descartada rápidamente. Los expertos forenses concluyeron que la cantidad de ácido derramado y la velocidad de reacción no eran suficientes para desintegrar un cuerpo humano por completo, especialmente en tan poco tiempo. La ausencia total de restos del niño dejó a todos desconcertados. Los primeros descubrimientos y la búsqueda. Tras el accidente comenzó una búsqueda exhaustiva en los alrededores. Los servicios de emergencia revisaron el área en busca de restos, ropa o cualquier indicio que pudiera explicar el paradero de Juan Pedro. Sin embargo, no encontraron ni una sola pista que indicara que el niño había estado allí. En el interior de la cabina del camión se descubrieron objetos personales de la familia, pero no había señales de que Juan Pedro hubiera ocupado su asiento. Ese detalle alimentó una pregunta clave. ¿Estaba realmente en el camión al momento del accidente? La familia confirmó que el niño había salido con ellos esa madrugada y varios testigos afirmaron haberlo visto junto a sus padres en una parada anterior. Sin embargo, su paradero posterior sigue siendo un misterio. La búsqueda también incluyó revisiones en los hospitales cercanos y consultas a posibles testigos que pudieran haber visto algo raro antes o después del accidente. En los días posteriores, se amplió el radio de búsqueda hacia pueblos y caminos cercanos al puerto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos,
no se halló ni rastro del niño. Su desaparición comenzó a ser catalogada como uno de los misterios más inquietantes de España. Las teorías principales y los desarrollos posteriores. A medida que pasaron los años, la desaparición de Juan Pedro Martínez dio lugar a diversas teorías que intentaban explicar lo ocurrido en el puerto de Somosierra. Entre las más relevantes se destacan el secuestro. Algunos testimonios afirmaron haber visto un vehículo pequeño detenerse cerca del lugar del accidente poco después del choque. Esta declaración llevó a especular que Juan Pedro podría haber sido secuestrado por alguien que llegó a la escena antes de que lo hicieran los servicios de emergencia. Sin embargo, esta hipótesis nunca pudo ser confirmada, ya que no se logró identificar a ningún vehículo ni testigo directo que corroborara esta versión. Desaparición forzada. Otra teoría sugiere que Juan Pedro fue sacado del camión antes del accidente, posiblemente como parte de un conflicto relacionado con el transporte del ácido sulfúrico, un material químico con usos industriales y comerciales delicados. Esta línea de investigación sugiere que el accidente podría no haber sido del todo accidental, pero no se encontró evidencia que respaldara esta versión. Huida accidental. Algunos especulan que después del choque Juan Pedro pudo haber salido del camión desorientado o asustado y haberse perdido en los alrededores. Sin embargo, la búsqueda exhaustiva en el área y la falta de pruebas físicas hacen que esta hipótesis sea poco probable. Desintegración por el ácido. Aunque inicialmente se planteó que el ácido sulfúrico pudo haber disuelto el cuerpo del niño, los peritos forenses descartaron esta teoría. Según sus conclusiones, el tiempo transcurrido y las condiciones del accidente no eran suficientes para que el ácido causara una descomposición completa del cuerpo. Avances recientes y reflexión. A pesar de las décadas transcurridas, el caso de Juan Pedro sigue abierto en la memoria colectiva de España. En el 2020, un investigador independiente afirmó haber recopilado nuevos testimonios de personas que aseguran haber visto al niño acompañado por un hombre no identificado en las semanas posteriores al accidente. Sin embargo, estos testimonios no pudieron ser corroborados ni llevaron a un avance significativo en la investigación. Recientemente, la familia de Juan Pedro reiteró su llamado para que cualquier persona con información, por pequeña que sea, se comunique con las autoridades. Aunque el caso ha caído en el olvido mediático con el paso de los años, todavía hay quienes esperan que algún día se revele de verdad. Una desaparición que trasciende el tiempo. La desaparición de Juan Pedro Martínez no solo es un recordatorio de cómo una tragedia puede dar un paso a un misterio insondable, sino también de cómo una familia puede ser desgarrada por la falta de respuestas. A pesar de los años, la figura del niño de Somosierra sigue presente como uno de los enigmas más perturbadores de la historia de España. ¿Vos qué opinás? ¿Qué crees que le pasó a Juan Pedro Martínez? Deja tus teorías en los comentarios, porque los misterios no terminan, solo esperan ser resueltos. El caso de Rebecca Coriam, una desaparición en alta mar. En marzo de 2011, Rebecca Coriam, una joven británica de 24 años, abordó el crucero de Disney Wonder, donde trabajaba como miembro de la tripulación. Conocida por su carisma, Rebecca era alguien que iluminaba cualquier lugar con su presencia. Sin embargo, su vida dio un giro inquietante durante uno de los viajes en el Océano Pacífico. La desaparición de Rebecca no solo dejó un vacío para su familia, sino también una serie de preguntas para las cuales, incluso hoy, no hay respuestas claras. ¿Cómo pudo alguien desaparecer en uno de los barcos más seguros y vigilados del mundo sin dejar rastro? ¿Quién era Rebecca Coriam? Rebecca nació en Chester, Inglaterra, y desde muy joven soñaba con explorar el mundo. Con una pasión por la aventura y el servicio, encontró su lugar trabajando para la compañía Disney Cruise Line. A bordo del Disney Wonder, Rebecca era responsable de animar a los pasajeros y mantener el espíritu alegre que caracteriza a los cruceros de Disney. Su familia la describía como una persona con un futuro prometedor, alguien llena de energía, con una sonrisa contagiosa y una habilidad natural para conectarse con los demás. Por eso, cuando desapareció, quienes la conocían quedaron devastados y desconcertados. Los últimos momentos conocidos. El 21 de marzo de 2011, Rebecca fue vista por última vez a bordo del Disney Wonder mientras el barco navegaba cerca de Puerto Vallarta, en México. Según informes, a las 5:45 am, Rebecca tuvo una conversación telefónica con alguien mientras estaba en una zona de descanso exclusiva para la tripulación. Las cámaras de seguridad captaron cómo se llevaba las manos a la cabeza, visiblemente angustiada. Después de esa llamada, Rebecca desapareció.
Nadie la vio salir del área y todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, quedaron intactos en su camarote. A medida que avanzaba el día y Rebecca no aparecía para cumplir con sus tareas, la preocupación comenzó a crecer entre sus compañeros. Teorías y preguntas sin respuesta. Teoría número 1. Un accidente fatal. Según la versión oficial de Disney, Rebecca pudo haber caído al mar por accidente desde la cubierta de la tripulación, tal vez mientras corría o caminaba cerca de los bordes. Sin embargo, su familia rechazó esta teoría, argumentando que Rebecca era cautelosa y que el barco tenía barandillas altas diseñadas para evitar caídas. Teoría número 2. Un acto intencional. Algunos sugieren que Rebecca pudo haber estado lidiando con problemas personales y que su desaparición fue intencional. Sin embargo, sus amigos y familiares insisten en que ella no mostró señales de angustia, o al menos severa, antes del viaje. Un crimen a bordo. Teoría 3. La teoría más inquietante sugiere que Rebecca pudo haber sido víctima de un crimen dentro del barco. Esta hipótesis ganó fuerza debido a las cámaras de seguridad limitadas en áreas clave y la falta de transparencia por parte de Disney durante la investigación. Además, varios miembros de la tripulación han señalado que el ambiente laboral en los cruceros puede ser hostil y estar plagado de incidentes encubiertos. Actualizaciones recientes y desarrollo del caso. En los años posteriores a la desaparición de Rebecca, ha habido algunos desarrollos significativos. En el 2016 sus padres presentaron una demanda contra Disney, alegando que la compañía no proporcionó suficiente seguridad y que obstaculizó la investigación. Este caso se resolvió fuera de los tribunales y los detalles del acuerdo no fueron divulgados. Además, ha habido informes de actividad en la cuenta bancaria de Rebecca después de su desaparición, lo que generó esperanzas de que pudiera estar viva. Sin embargo, estas pistas no condujeron a ninguna conclusión definitiva. A pesar de estos desarrollos, la falta de transparencia en la investigación y la jurisdicción limitada de las autoridades bahameñas han dejado muchas preguntas sin respuesta. La familia de Rebecca continúa abogando por una investigación más exhaustiva y por cambios en las regulaciones de seguridad en cruceros para prevenir futuras tragedias. El dolor de una familia y la lucha por respuestas. A más de una década de su desaparición, la familia de Rebecca Coriam sigue exigiendo justicia y respuestas. Han denunciado la falta de cooperación por parte de Disney y las limitaciones de las investigaciones internacionales. Para ellos, Rebecca no es solo un caso, es una hija, una hermana y una amiga cuya vida quedó marcada por un enigma en alta mar. Cada año, en el aniversario de su desaparición, su familia renueva el llamado para que alguien con información dé un paso al frente. El caso de Rebecca Coriam no solo representa una tragedia personal, sino que también pone en evidencia las limitaciones de las investigaciones en cruceros y los vacíos legales que permiten que muchas historias como la suya queden en la penumbra. ¿Fue un accidente, un acto intencional o un crimen? Tal vez nunca lo sabremos, pero mientras haya quienes recuerden su nombre, la posibilidad de encontrar respuestas sigue viva. El caso de Bryce Laspisa. Un viaje que terminó en misterio. Bryce Laspisa era un joven lleno de promesas, estudiante universitario y querido por sus amigos y familia. Parecía tener un futuro brillante. Sin embargo, en agosto de 2013, su vida tomó un giro inesperado y desconcertante. Un viaje nocturno marcado por un comportamiento errático y decisiones inexplicables terminó con su desaparición en las cercanías del lago Castaic, en California. Desde entonces, el caso de Bryce Laspisa ha sido objeto de especulación, dejando una serie de preguntas sin resolver y un vacío imborrable para su familia. ¿Quién era Bryce Laspisa? Bryce era un estudiante de 19 años en la Universidad de Sierra College, en Rocklin, California. Estudiaba diseño gráfico, un campo en el que mostraba un gran talento y pasión. Descrito como carismático y amable, Bryce tenía una relación cercana con su familia y un círculo de amigos leales. Sin embargo, en las semanas previas a su desaparición, su comportamiento comenzó a cambiar de manera inquietante. Su novia, con quien tenía una relación aparentemente sólida, notó que Bryce estaba actuando de forma inusual, bebiendo en exceso y mostrándose emocionalmente distante. Aunque esto preocupó a quienes lo rodeaban, nadie podía prever el giro que tomarían los acontecimientos. Los últimos momentos conocidos. El 28 de agosto de 2013, Bryce emprendió un viaje desde Rocklin hacia su casa en Laguna Niguel, California, pero nunca llegó a su destino. Durante el trayecto su comportamiento se volvió errático. Bryce condujo durante horas, pero de manera desconcertante. No avanzaba hacia su destino. En un momento llamó a su madre para decirle que tenía algo importante que contarle, pero nunca reveló de qué se trataba. Fue visto por última vez
en una gasolinera cerca del lago Castaic, donde un empleado recordó que Bryce parecía agotado pero calmado. Más tarde su coche fue encontrado abandonado cerca del lago, volcado y con daños significativos. Sin embargo, no había rastro de Bryce. Sus pertenencias, incluida su billetera y teléfono, estaban dentro del vehículo como si hubiera salido del coche voluntariamente. Una búsqueda que desafió las posibilidades. Cuando el coche de Bryce fue encontrado abandonado cerca del lago Castaic, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva en la zona. Equipos de rescate, buzos y perros rastreadores se desplegaron para peinar el área, mientras los helicópteros sobrevolaban el lago y los bosques circundantes. A pesar de los extensos esfuerzos, no se encontró ningún rastro de Bryce. No había señales de lucha en el vehículo, y las condiciones del coche sugerían que el accidente no había sido mortal. Esto solo aumentó la confusión, ya que parecía que Bryce había salido del coche por su cuenta. Conforme pasaban los días, las esperanzas de encontrarlo bajaban, pero su familia se mantuvo firme en la búsqueda, aferrándose a la posibilidad de que aún estuviera vivo. Teorías y preguntas sin respuesta. Teoría número 1. Un episodio psicológico. Algunos creen que Bryce pudo haber sufrido un episodio de salud mental que lo llevó a actuar de manera errática y posiblemente a desaparecer intencionalmente. Su comportamiento inusual antes del viaje y la llamada misteriosa a su madre respaldan esta teoría. Teoría número 2. Un intento de comenzar de nuevo. Otra teoría sugiere que Bryce pudo haber fingido su desaparición para empezar una vida nueva. Sin embargo, sus amigos y familiares afirman que esto no encaja con su personalidad ni con su relación cercana con su familia. Teoría número 3. Un encuentro fatal. Algunos especulan que Bryce pudo haber encontrado a alguien con malas intenciones después de salir del coche. Esta teoría se basa en la falta de pruebas que indiquen que simplemente se perdió, que sufrió un accidente en la zona. Teoría número 4. Un accidente en el lago. Aunque las búsquedas en el lago Castaic no encontraron ningún rastro de Bryce, algunos creen que pudo haberse ahogado en el agua, posiblemente después de un accidente o en un intento de llegar a otro lugar. Actualizaciones recientes y desarrollo del caso. A pesar de los años transcurridos, el caso de Bryce Laspisa sigue siendo objeto de atención y especulación. En 2015, las autoridades recibieron un informe de un hombre no identificado que coincidía con la descripción de Bryce en un refugio para personas sin hogar, pero la pista no condujo a ningún avance concreto. En 2019, surgieron nuevos testimonios de residentes locales que afirmaban haber visto a alguien parecido a Bryce en las cercanías del lago. Sin embargo, ninguna de estas pistas ha sido confirmada. Su familia continúa organizando vigilias y manteniendo vivo el caso en los medios, con la esperanza de que alguien en algún lugar tenga información que pueda ayudar a resolver este misterio. El dolor de una familia y la búsqueda incesante. La desaparición de Bryce dejó a su familia con una herida que nunca ha sanado. Su madre, Karen Laspisa, ha liderado campañas para mantener el caso en la atención pública, mientras su padre Michael ha trabajado incansablemente para buscar respuestas. Para ellos, Bryce no es solo un nombre en un titular, es su hijo, alguien que dejó un vacío insustituible en sus vidas. A pesar del tiempo, se aferran a la esperanza de que un día puedan encontrarlo, o al menos descubrir qué pasó realmente aquella noche. El caso de Bryce Laspisa es un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra conexión con la realidad. Un joven que parecía tenerlo todo desapareció en circunstancias que desafían cualquier tipo de explicación lógica. Mientras su familia continúa buscando respuestas, este misterio sigue resonando, no solo en las vidas de quienes lo conocieron, sino también en todos aquellos que han escuchado la historia. Rebecca Coriam y Bryce Laspisa, dos nombres, dos vidas marcadas por el misterio, y dos familias que aún esperan respuestas. Sus historias no solo nos muestran la fragilidad de nuestra percepción de seguridad, sino también el inmenso vacío que deja la incertidumbre. A lo largo de este viaje, hemos explorado los momentos finales conocidos de estas dos personas, las teorías que intentan explicar lo inexplicable y los esfuerzos incesantes de quienes se niegan a olvidar. Pero lo más inquietante de estos casos es que tal vez las respuestas estén ahí afuera, esperando por ser descubiertas. ¿Podría alguien estar guardando algún secreto? ¿Podría un detalle olvidado cambiarlo todo? A veces los misterios no se resuelven porque las piezas del rompecabezas aún no se han conectado. Y en otras ocasiones, los ecos de lo desconocido nos recuerdan que la verdad puede estar más cerca de lo que pensamos. Déjanos tus teorías en los comentarios. Tal vez juntos podamos arrojar algo de luz sobre lo que realmente pasó. Estos misterios nos obligan a reflexionar sobre lo que sabemos y, más importante, sobre lo que no sabemos. Pero los misterios no terminan, solo esperan ser resueltos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.